Desde Bogotá, Colombia, el Grupo Libertario Vía Libre presenta Seminario Militante, Anarquismo en España, a 80 años de la Revolución Social de 1936. En esta primera sesión, Introducción al Anarquismo en España. Bueno, buenas noches, tardes, sí, noches. Bienvenidos al 12º Seminario Militante Anarquista. Esta vez pues digamos conmemorando los 80 años de la Revolución Española, pues decidimos tomarlo como temática y organizamos 5 sesiones, en la que la primera, pues no sé si alcancen a ver bien, es una introducción al anarquismo en España, un poco como para dar contexto al proceso revolucionario del 36. La segunda sesión está dedicada, digamos, ya como tal y a la experiencia revolucionaria del 36, al proceso autogestionario y a las colectivizaciones de la Revolución Española, el proceso, obviamente, pues, digamos, el papel importante de la CNT en el desarrollo de la revolución. Una tercera sesión dedicada al movimiento obrero. Una cuarta dedicada al tema de género y las mujeres en la Revolución Española, y para finalizar el proyecto, el proyecto de la cultura libertaria, porque pues también tiene un papel importante de la digamos que los seminarios militantes, ¿alcanzan a ver todos? ¿Sí? Si quieren ver. Pues son espacios de formación en torno a problemáticas, debates al interior del anarquismo. Tienen la estructura de un seminario, pero pues la gracia es que alentar a los asistentes a participar de manera activa en las sesiones. Digamos que los seminarios nacieron como organizado, pues siempre, son un espacio organizado por el Grupo Libertario Vía Libre, y nacieron como parte del Centro de Investigación y Acción Libertario, que estaba en un principio ligado al periódico de Acción Libertaria. Estos son unos ejemplos de los anteriores seminarios. Están del natalicio, de los 200 años del natalicio de Bakunin, y digamos que también está acá un poco la temática que vamos a manejar a lo largo del seminario. Y ya, digamos que hasta ahí. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera preguntar acerca del seminario, de la temática? ¿Algún tema? ¿Algo? ¿No? ¿Todos tienen la propuesta de programación? En principio cometimos un pequeño error en la publicidad, pues terminaríamos el 8 de marzo, pero pues como es posible que haya actividades pues ese día, pues nos va a tocar como modificarlo, pero pues digámoslo, en general se mantendrían esas fechas, este horario, y pues la idea de que no volvieran a suceder estos imprevistos. De nuevo nos disculpamos. Quienes han estado en ese salón saben que normalmente no pasan estas cosas, pero bueno, no sé si tienen alguna propuesta. Ahí hay una bibliografía recomendada, casi toda está en físico, no está disponible a nivel virtual, y la mayoría de artículos se basan en este librito compilado por el historiador Julián Casanova. Si lo desean, si están interesados en profundizar y preparar sesiones pues del seminario, podemos dejar pues el libro en la fotocopiadora Las Paisas, la que queda aquí abajo, para que puedan sacarle pues fotocopia de los diferentes capítulos, y si quieren pues el libro entero. No sé si tienen algún otro comentario. Pues no atiborramos tanto de bibliografía como las sesiones. Y pues obviamente no todos los temas tienen los mismos desarrollos. Sobre la revolución puede haber bastante más que sobre los temas de género o de cultura. Entonces pues no sé si tienen alguna recomendación, si quisieran abordar algún otro tema, si tienen alguna propuesta.
Pues básicamente, como ya mencionaba Samuel, pues la propuesta de los seminarios pues es un espacio pues de discusión y formación política que tiene la idea pues de producir y leer textos, ¿no? Es decir, no es un espacio de taller, que son espacios pues valiosos, sino que se basa como en la idea de que podamos escribir sobre el tema. Y por otro lado, pues se basa, digámoslo, en la metodología pues del seminario, principalmente la idea de relatorías y ponencias, pero incorpora pues otras formas de intervención, principalmente pues la conferencia y también pues los talleres de discusión pues de algunos materiales y demás. Entonces pues eso es como la propuesta general. No sé, en general hay acuerdo sobre la propuesta, les llama la atención. Entonces, de nuevo disculpándonos por la precariedad de las condiciones. Si quieren hacerse más cerca del computador, pues mejor vamos a ver la presentación que preparamos sobre el tema. Qué pena, en serio, las limitaciones. Pues la idea de esta primera sesión introductoria es abordar pues el tema de una introducción pues al anarquismo en España, con esa foto icónica pues de la artista que posa de miliciana pues con la bandera de la CNT-FAI pues en la Barcelona del 36. La idea pues es presentar un panorama pues general, algunas características de la sociedad, la izquierda y el anarquismo pues español, y pues dar un debate a partir pues de estas cuestiones. Obviamente está preparada pues para una presentación más grande, pero pues nos va a tocar ejercitar un poco la imaginación. A grandes rasgos pues podemos caracterizar la situación pues de la izquierda española como dividida en tres grandes campos en el periodo pues que vamos a estudiar, que tiene que ver pues obviamente con la Guerra Civil Española, con la Segunda República y pues con el periodo, digámoslo, de la primera parte de la historia española del siglo XX. Hay como tres grandes sectores: un sector que podríamos caracterizar como centrista, defensor del orden existente y cuyo proyecto pues es la República. España había tenido una tradición liberal de monarquías constitucionales y una tradición pues absolutistas de monarquía sin contrapeso pues de los dos órganos políticos. Esa era la tendencia dominante cuando se da la experiencia de la primera República Española de tan solo un año, 1873-1874, pues digámoslo, ese proyecto republicano empieza a surgir con más fuerza y pues finalmente se cristalizará de alguna manera en la Segunda República Española, que pues irá del 31 al 36 antes del estallido de la Primera Guerra. Básicamente son dos grandes sectores: los partidos propiamente republicanos, especialmente pues el Partido de Izquierda Republicana y la Unión Republicana, que serán las fuerzas hegemónicas durante el llamado pues bienio rojo del 31 pues al 33 y durante pues los primeros meses del gobierno del Frente Popular. Y los partidos de izquierda de los nacionalismos emergentes o periféricos, especialmente en Cataluña, donde la izquierda republicana de Cataluña pues logra una hegemonía política importante en la región durante todo el periodo, y en menor medida en Galicia y pues en otros países catalanes. Digamos que Cataluña sería el centro de ese proyecto nacionalista catalán, pero los países catalanes después desbordan pues esa administración. Un segundo campo que lo podríamos caracterizar pues por su intermitencia, por su incoherencia política, que está más jalonado hacia la centroizquierda y que en gran medida obedece como una tradición populista y a los vaivenes pues del populismo. Por un lado, el principal partido, digámoslo, socialdemócrata español, o quizás el referente unitario de la socialdemocracia española, pues el Partido Socialista Obrero Español. El PSOE, pues digamos lo que ha sido fundado pues por Pablo Iglesias, había tenido una relación muy estrecha pues con la Primera Internacional, con Marx y Engels, y pues a través de
pues la delegación de Paula Fargue pues con todo ese primer marxismo, pero que todavía estaba muy embebido pues del republicanismo, de una idea, una concepción legalista de la política, el poder mágico pues de las leyes y los decretos. Y que en el periodo justamente de la Segunda República va a vivir un periodo pues de radicalización política. Se van a conformar las famosas tres tendencias, lideradas fundamentalmente la tendencia moderada por Prieto y la tendencia más radicalizada por Largo Caballero. Y en ese proceso, como otras radicalizaciones de partidos socialistas, el Partido Socialista Chileno u otras agrupaciones, pues hay mucha incoherencia, porque aunque el programa que se aprueba puede ser bastante más radical en sus medidas que el de, por ejemplo, las formaciones comunistas, en la práctica son partidos parlamentarios basados en caciques locales que pues tienen votos. La peculiaridad del PSOE obviamente es la relación pues tan estrecha con otra de las grandes pues centrales históricas de los trabajadores, pues que es la Unión General de Trabajadores, la UGT, creada pues en 1888, inició siendo un pequeño núcleo asociativo, pero ya en la Segunda República se convierte en la principal confederación obrera, al menos en términos de afiliación bruta, justamente por el peso que tienen los socialistas en el aparato del Estado. Y por otro lado, dentro de ese mismo sector intermitente, centroizquierdista, populista, pues encontramos a los partidos comunistas, catalanistas, nacionalistas e independentistas, que es una expresión muy propia de la política catalana, que tras la crisis del comunismo español en los años 20 surgen múltiples fuerzas, especialmente organizaciones como el Partido Proletario Catalán o el Partido Comunista pues catalán, que luego tenderán a unificarse bajo el Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, que será pues la regional catalana del Partido Comunista Español. Esas formaciones pues digámoslo combinan una versión nacionalista pues con elementos socialistas, un programa de liberación nacional y social, sin necesariamente ser independentistas. Algunas son federalistas y otras pues sí son independentistas. Y un tercer campo, probablemente en el que se suscribe también el anarquismo español, pues que sería, digámoslo, en términos pues más generales, pues una izquierda radical, que es en el caso de las formaciones no anarquistas pues doctrinariamente leninista, y pues que está permeado pues por una concepción pues política mucho más global, mucho más radical. La agrupación más importante pues de ese campo político va a ser el Partido Comunista Español, pues surgido en los 20 como pues una decisión de izquierda del Partido Socialista Obrero Español, al igual que la mayoría de partidos comunistas en el mundo. El PC va a ser un núcleo militante muy cohesionado pero pequeño hasta el advenimiento de la Segunda República. Va a tener cierta implantación sindical gracias a esa táctica pues ultra del periodo de clase contra clase, cuando empieza la caracterización pues de que el enemigo principal no es el fascismo sino sus ayudantes encubiertos, el socialfascismo, el anarcofascismo, que es como la idea de ganarse a las masas más radicalizadas. Y cuando eso termina en fiasco político, esa táctica, pues luego van a defender pues la unidad alrededor de la táctica de los frentes populares, el llamado pues cuarto periodo y pues la reorientación de la Internacional Comunista para construir esos instrumentos políticos. Si bien el caso español es particular, digámoslo, no hay un frente popular formal, solo una alianza electoral. Y durante mucho tiempo, al menos durante el primer semestre del 36, quienes lo lideran pues son los republicanos y no los socialistas a los comunistas. Ya, digámoslo, durante la guerra civil, esa particularidad pues va a cambiar y se va a convertir pues en un frente popular, incluso de los más radicales. Tiene una relación muy estrecha pues con el partido francés. Francia es como de alguna manera
uno de los países que más influencia en la cultura política española, incluido pues el anarquismo, y pues ya se verá como las similitudes y diferencias que tienen ambas experiencias. Por otro lado está una organización política pues bastante particular, que podríamos llamar marxista heterodoxa, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista. Si el Partido Comunista Español pues había surgido en el 21-22 a partir de dos grandes decisiones pues de los socialistas, el Partido Obrero de Unificación Marxista se forma tras la fusión del Bloque Obrero y Campesino, el BOC, que venía de la antigua Federación Catalano-Balear del Partido Comunista, que había tenido acercamientos con lo que se llamó la Internacional 3 y media, de una serie de partidos obreros marxistas que, si bien defendían la Unión Soviética, no eran estalinistas. Y la formación de la izquierda comunista española, pues que era pues la sección de la naciente pues Cuarta Internacional, pero una sección bastante, pues una de las secciones más grandes primero, quizás después de la francesa la más grande, y además, y de una forma importante, pues una formación pues con cierta autonomía política, especialmente pues su máximo líder, Andrew Nin, que había sido pues dirigente sindical en los 20 y pues se quedó en la época de la Internacional Sindical Roja pues en Moscú, pues tiene algunas diferencias de criterio con Trotsky, especialmente alrededor del tema del ingreso o no de los trotskistas al Partido Socialista para hacer entrismo. La izquierda comunista decide no hacer eso, se fusiona con el BOC y pues se conforma pues esa nueva organización mayoritariamente implantada en Cataluña, y es pues la primera experiencia como de una organización marxista muy cercana al trotskismo de masas. Pues obviamente en otros años, en otras regiones eso se volvería a repetir, pero el POM es como esa experiencia original. Y los últimos son los agrupamientos trotskistas, que cuando la izquierda comunista se fusiona pues en el POM, pues deciden no integrarse ahí. Se constituye pues secciones bolcheviques leninistas, que era el nombre que había recibido los grupos de la Cuarta, y digamos, tienen una actividad política pues muy reducida en el periodo de la Revolución y la Guerra Civil. Lo acompaño con un cartel pues del Frente Popular de las elecciones pues de febrero del 36, que de alguna manera representaba pues esa pluralidad de la izquierda española. Se presentan en esas elecciones 17 partidos políticos, incluido 2 listas de extracción anarquista, que son el Partido Sindicalista y la lista independiente del Partido Sindicalista, y pues incluye también el tema de las nacionalidades. Por un lado pues está la bandera pues anarcosindicalista, la pues bandera comunista, pero también pues la de Cataluña, etcétera. Bien, eso un poco sobre el contexto general pues de la izquierda española. Sería interesante anotar pues que en principio en la Segunda República pues gobernaron pues los republicanos con el apoyo de los socialistas, y en la guerra civil pues son los comunistas y los socialistas los sostenes pues del gobierno, especialmente pues en el gobierno pues de Negrín tras la dimisión de Largo Caballero, el líder histórico del sector más radicalizado del PSOE. Y eso pues muestra como la polarización política que se da en el marco de la guerra civil, que permite pues el surgimiento de una experiencia como la de la revolución. Bueno, pasamos a ocuparnos con un concepto muy, muy caro, muy valioso de la tradición anarquista española, que es el llamado pueblo anarquista. Aquí otra foto de propaganda. Probablemente existieron familias así, probablemente esa no, quizás unos actores que estaban posando pues las necesidades de la propaganda de guerra, y que tiene que ver con 3 posibles acepciones que han manejado pues los propios españoles pues para conceptualizar el tema. Por un lado, a veces se utiliza pueblo anarquista como toda esa población de obreros y campesinos pues marginalizados, empobrecidos, víctimas de la iglesia, los terratenientes, la burguesía, que tiene una actitud
supuestamente antipolítica y rebelde. Ese es el sentido más amplio de pueblo anarquista. Y ahí surgen teorizaciones como la de Diego Abad de Santillán y Federica Montseny, pues que insisten en que el pueblo español por naturaleza es anarquista. Luego está la concepción más restringida, que es la base confederal. Ese millón de personas en una clase obrera que debe tener los 4 o 5, que son cercanos o afiliados a la confederación y que de alguna manera pues participan en toda la actividad cultural pues del anarquismo, sin ser necesariamente activistas o militantes. Y finalmente el sentido más restringido, pues que se trataría de los participantes de la muy extensa, muy difundida pues militancia libertaria en el Estado español. Por un lado tenemos un concepto pues de varios millones. Si se quiere, la mayoría de la población española, pues al ser un proletariado tan pobre, un campesinado tan pobre, pues sería el pueblo anarquista. Por otro lado, tenemos una concepción más restringida, una minoría cualificada, muy formada de la clase obrera. Y por otro lado, pues la concepción ya de los activistas, que también pues son cientos de miles y logran tener una importante presencia. Sobre esa confusión que a veces utilizan los anarquistas a su favor, etcétera, surge un poco esta cuestión de la naturaleza anárquica del pueblo español, que es pues una concepción, digámoslo, optimista, súper positiva, pues de la realidad española que utilizan los anarquistas pues para explicar su gran implantación en ese país. Paradójicamente, esa teoría refuerza las visiones conservadoras de la excepcionalidad española. En todo el resto del mundo el anarquismo había sido sepultado, era una triste nota al pie de página en la historia, y en España había una situación absolutamente extraordinaria y excepcional, que era que los anarquistas dirigían un movimiento de masas. Esa excepcionalidad, esa tesis conservadora, afortunadamente ha venido siendo pues revisada en la historia pues de los movimientos populares y en la historia pues de las ideas revolucionarias. Particularmente toda esta tradición que se abre con el libro de Flama Negra, Black Flame, y pues más recientemente las contribuciones pues del Instituto de Teoría e Historia del Anarquismo en Brasil nos han mostrado que es verdad, el anarquismo no es un movimiento de masas en todos los países, tampoco lo son ni el comunismo ni el socialismo, pero en los 30, incluso en ese periodo político tan convulso, existen otras organizaciones pues de muchísima influencia. Por ejemplo, se ha rescatado la participación decisiva de los anarquistas en las experiencias campesinas revolucionarias de Corea, o más bien de Manchuria, como la Federación Anarquista pues coreana del año pues del 29 al 31. Entonces ya no tenemos unos anarquistas aislados, sino que en una misma década hay 2 revoluciones en gran medida lideradas por los anarquistas, y encontramos que la CNT no es la única organización de masas influida por los libertarios. En esa revisión que se ha hecho se encuentra todavía una importante presencia pues en Argentina, en Bolivia, en Chile y en otros países pues que van a mantener pues una continuidad. Entonces como que vale la pena revisar como esa teorización del carácter intrínsecamente anarquista pues de la población española y de la excepcionalidad española, justamente para pensar mejor pues la propia Revolución Española. Y bueno, aquí se plantearía de alguna manera una de las reflexiones que se han venido haciendo en los últimos años, es que el anarquismo español pues se alimenta como de un clima intelectual que él comparte con otras corrientes políticas, los socialistas, los republicanos radicales. Y se basa básicamente en 3 planteamientos. Una ilustración irreligiosa, digámoslo, siempre se ha planteado que la ilustración española pues del siglo, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, pues es una ilustración favorable a la Iglesia, que no es crítica del clericalismo, pero ya en el siglo XIX surge pues un movimiento, digámoslo, religioso y antirreligioso muy fuerte y con mucho arraigo popular. Y esa crítica a la religión, evidentemente centrada en una crítica a la Iglesia católica,
pues es compartido por diferentes corrientes populares. Tanto así que es bastante poco claro que sean los anarquistas los únicos que queman conventos. De hecho, es una estrategia de los radicales durante buena parte pues, del siglo XIX instigar a las masas pues, a quemar conventos para generar situaciones de ingobernabilidad. Lo segundo es pues, una tradición de democracia republicana local, que luego derivaría pues en la experiencia cantonalista y le permite a muchos replantear pues la cuestión de la liberación nacional y de los nacionalismos emergentes, pues debatiendo con las visiones como más conservadoras de que la nación vasca, la nación catalana, la nación gallega siempre han existido por los siglos de los siglos. Realmente son los movimientos nacionalistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX los que vuelven a poner esta cuestión digamos, lo de presente, ¿no? Y bueno, digámoslo, esa experiencia que se podría relacionar también con el cantonalismo es, digámoslo, la base también pues para la apuesta federalista pues de los anarquistas. Finalmente pues estaría pues una tradición pues socialista desde abajo, de los que los anarquistas son quizás los mejores intérpretes, pero no los únicos, digámoslo. Uno podría decir que la izquierda socialista también participa de esa tradición socialista desde abajo, que pues sobre todo confía pues en la iniciativa y la organización popular, piensa que los cambios sociales lo imponen primero en la cultura, en las relaciones sociales, antes que desde los decretos, desde arriba, etcétera. Y es, digámoslo, en esa convergencia de tradiciones que pues arraiga pues la ideología anarquista, pues que ya es más particular, más específica, pues que todas esas características que son más compartidas. Luego pues pasaríamos a la organización libertaria. Este es un bonito cartel pues que conmemora el 19 de julio. Si los fascistas hicieron pues del 17 de julio fecha pues del alzamiento pues en Marruecos, pues su fecha conmemorativa pues del movimiento nacional, de la cruzada, los revolucionarios, especialmente los libertarios y los comunistas heterodoxos, hicieron pues del 19 de julio pues la fecha conmemorativa pues de la revolución, cuando en contra del golpe militar que parecía un paseo y que estaba tenía unas altas probabilidades de éxito, pues empieza una resistencia popular muy aguda, pues especialmente en las ciudades más grandes de España, pues que son Barcelona y Madrid. La particularidad es que la firman. ¿Alguien más falta en la listica? ¿Alguien más quiere? Gracias. Serían 4 organizaciones, pues obviamente la Confederación Nacional del Trabajo, la Federación Anarquista Ibérica, más tardíamente la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y la Federación Nacional, pues Mujeres Libres. Este cartel es mentiroso porque es el único que hemos encontrado que incluye a mujeres libres dentro pues de la clásica estructura tripartita del anarquismo español. Está muy bien que, digámoslo, por la enorme preocupación que, digámoslo, hemos desarrollado más contemporáneamente por el tema pues de género y por toda la experiencia y de las luchas feministas, pues reivindiquemos esa experiencia. Pero en la época era, y ya lo veremos en detalle tanto en la sesión y pues ahorita un poquito mejor, pues no había sido aceptado por las otras grandes organizaciones. Entonces básicamente eran 2 organizaciones, la específica FAI, la de, pues digamos lo social de masa CNT, y pues que se le incluyó una tercera patica, pues que era las juventudes. Bueno, por un lado tenemos un intento de cristalizar pues todo ese experimento organizativo que se llama el Movimiento Libertario Español, que se funda desde arriba en el año 38, cuando los libertarios pues vuelven al gobierno nacional por segunda vez, y busca pues unificar especialmente esas 3 organizaciones con unos órganos de coordinación similares, una prensa similar y demás. Paradójicamente el Movimiento Libertario Español como organización y como sigla sobre todo va a vivir es en el exilio, pues cuando obviamente la mayoría de participantes
pues tienen que salir huyendo de la dictadura pues nacional catolicista y pues se refugian en el exterior. Y en el exilio pues su historia pues está bastante obviamente relacionada pues con todos los problemas del exilio español, que no son exclusivos de los anarquistas. Ese movimiento, digámoslo, se debate entre la autonomía específica de cada organización y una integración entre las mismas. La autonomía pues permite conservar esa diversidad constitutiva, la integración es pues una necesidad política más acuciante pues en la época de la guerra, que los libertarios además ven como una herramienta necesaria para competir con otras formaciones políticas de izquierda, que son tradicionalmente más cohesionadas, están mejor organizadas, pues como serían pues los socialistas o los comunistas. En esa tensión, digámoslo, más o menos se plantea que todos los sectores comparten un proyecto cultural, que es un proyecto racionalista, que es un proyecto de valoración de la naturaleza, digamos naturalista, que es un proyecto, digámoslo, crítico de la religión establecida, que es igualitario. Ay, mire, esto se solucionó. Es igualitario y obviamente pues tiene un contenido pues emancipatorio. Comparten una organización, un campo común, que es la organización sindical, la Confederación Nacional del Trabajo. Y más o menos reconocen, no sin polémica, no sin disputa, el liderazgo que ejercería la organización específica anarquista, la FAI. Ya vamos a ver, eso tiene sus tensiones y sus bemoles. Ese movimiento libertario, esa organización libertaria, pues tiene, ya lo estábamos desglosando, pues varias expresiones. El cartel es muy bonito, a mí me gusta mucho, no es de los más conocidos, pues dice vanguardia CNT del campo, de la fábrica y de la revolución. Es como el intento de la Confederación pues por estar en todos los ámbitos y ser capaz de organizar autogestionariamente pues todos los ámbitos de la vida social, y pues además es una publicación de su época. Sí, en los 60, digámoslo, la nueva izquierda, que influyó mucho al anarquismo, pues criticó el lenguaje pues vanguardista de los partidos leninistas, pero pues en los 30 pues era un lenguaje que más o menos se compartía. A la hora de dar la discusión sobre el liderazgo, sobre la influencia del anarquismo, hay que tener mucho cuidado pues con utilizar el lenguaje de los 60 como el Sanctus Sanctorum pues para leer todas las expresiones. Entonces, bueno, periódico Vanguardia de la CNT, un cartel muy simpático. Bueno, tenemos, como todos conoceremos, la Confederación pues Nacional del Trabajo, fundada en 1910. La anécdota es que pues ese no es el nombre original, el nombre era el de la organización francesa que inspira el proyecto, el de la CGT, pero la persecución contra el sindicalismo revolucionario hacía peligroso el calco. Entonces se decidió pues un nombre más neutro, nacional, y pues de ahí el peso pues de la sigla. Es obviamente una de las expresiones más importantes del sindicalismo libertario de masas. Se ha planteado que hay como tres grandes corrientes del sindicalismo libertario, tres grandes referentes, que por un lado tendría a la CNT, su influencia en Europa occidental, que sería la experiencia anarcosindicalista. Por otro lado tendría a la Industrial Workers of the World, la IWW, de Estados Unidos, muy influente en el mundo angloparlante, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, y una versión más americana, que sería la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, pues que plantea la tesis de la organización obrera anarquista, el forismo. Todas esas tres pues beben de la experiencia pues de la CGT francesa, que es como la gran inspiradora y que es en su momento sindicalista revolucionaria, ¿sí? Pero no quiere decir que todas esas formas de sindicalismo
pues revolucionario, de acción directa, sean lo mismo. De hecho, es famosa con la conformación de la IT. Es famosa en la confirmación de la IT las tensiones que hay entre Abad de Santillán, delegado pues de la Fora, que habla de una organización obrera anarquista, ideológicamente comunista anárquica, y los CNTistas, que son caracterizados como reformistas, por plantear una diferencia entre la organización política y la organización pues social. Aunque nosotros quisiéramos, digamos, el canon anarquista de los viejos militantes que construyeron una memoria muy valiosa, ha planteado pues de que la CNT es grande en gran parte por su continuidad. Lo que sí, digamos, lo que tuvo mucha continuidad fue el núcleo de activistas, pero su gran influencia de masa se concentró como en dos grandes periodos. El periodo abierto pues por esa particular revolución o rebelión española de 1917, obviamente influida pues por la revolución rusa, que se cierra pues con todo este episodio de esta pequeña guerra civil concentrada pues en Cataluña, de choque de clases entre pues los pistoleros anarquistas y los pistoleros pues de la patronal y de la iglesia, y además pues con la imposición pues de la dictadura del fascista pues Primo de Rivera. Y por otro lado, pues el periodo de la Segunda República. Cuando la CNT realiza su congreso en 1919, es creo que su cuarto congreso, tendríamos que revisar la nomenclatura, puedo estar equivocado, tiene más o menos unos 800.000 afiliados. Es la organización sindical de tercer grado más importante pues del Estado español, y una de las más grandes pues de los países del sur. Por ejemplo, la Confederación General Italiana del Laburo, la CGT italiana, tenía unos 2 millones de miembros. Entonces pues podemos ver, digámoslo, el peso que había pues en cuanto a la influencia de la CNT en el 19. En el 23 ese número se ha reducido brutalmente. Se puede hablar de 300 a 200.000 afiliados. Como efecto de la represión, como efecto pues de las decisiones tácticas pues tomadas por los anarquistas y quienes lideran la Confederación, y pues la efectiva oposición y competencia que oponen algunos sindicatos patronales y los sindicatos socialistas. En 1931 la CNT tiene más o menos 580.000 afiliados. En un congreso pues extraordinario se plantea esa cuestión, y va a tener, parece que un pico hacia finales del 31, cuando digámoslo la relación con las autoridades republicanas pues está todavía en buenos términos. Cuando empieza el ciclo de la gimnasia revolucionaria, la táctica de los anarquistas de proclamar en algunas huelgas muy generalizadas pues el comunismo libertario y la expropiación de la burguesía, la CNT pues sufre 2 golpes represivos muy duros. La legislación republicana también está diseñada pues para incentivar la injerencia estatal, fortalecer la UGT y debilitar pues el sindicalismo de acción directa. Y en esa combinación de tácticas desacertadas y pues una institucionalidad estatal pues agresiva, aparte obviamente de la natural hostilidad de los patronos hacia la Confederación, la Confederación se desinfla y volverá a tener más o menos 500.000 afiliados después de un repunte pues en el periodo del Frente Popular. De febrero a julio del 36 España tiene más conflictos obreros y campesinos de los que había tenido en todo el siglo XX. Son 6 meses que tienen más de, por ejemplo, 300 conflictos obreros. Y pensamos que hasta ahora el año más conflictivo en Colombia, con una clase obrera pues para la época mucho más grande, que es el 75, y hubo 200 y pico de huelgas,
pues el de la CNT en un periodo de 6 meses más bien el del movimiento obrero en el periodo del Frente Popular, pues es un momento de gran crecimiento. La cuestión es que la CNT, pese a algunos cálculos optimistas, obviamente las organizaciones son renuentes a publicar pues su real número de militantes, nadie le gusta hacer eso. Menos además pues con la inspección interesada pues de autoridades que son contrarias a sus planteamientos, pero hay una especie de techo de 800.000 afiliados y el techo se rompe obviamente ya en la guerra civil con el decreto de sindicalización obligatoria. Los porcentajes se disparan, la CNT llega a tener 2 millones de afiliados, pero cuando todos los trabajadores para conseguir trabajo necesitan estar sindicalizados, pues es otra dinámica diferente pues a la, digámoslo, de libre, entre comillas, afiliación. Pues porque en algunas industrias de mayor implantación, pues la Confederación igual ejercía una presión para que se contratara principalmente a los trabajadores sindicalizados, absolutamente legítimo y entendible. Hay una tercera gran característica, pues obviamente, que es la relación de competencia y conflicto en torno al problema de la primacía, cuál es la principal organización, y de la unidad sindical pues con la UGT. La UGT, aunque compartía cierta cultura de sindicalismo de revuelta y luego pues de sindicalismo clasista, era un sector más moderado que, por ejemplo, durante la dictadura fascistizante de Primo de Rivera ejerció puestos de gobierno. Largo Caballero fue ministro de Trabajo pues de la dictadura de Rivera. Entonces los CNTistas tenían sobradas razones para tener la desconfianza. Y sin embargo, como siempre, el problema de la unidad sindical pues es de los más importantes. Obviamente los patrones atizaban la división sindical y negociar con dos conglomerados obreros es mucho más fácil y dividirlos pues debilita la fuerza que puede tener cualquier movimiento. Ese problema que ya en la guerra y la revolución se verá más o menos resuelto con el proyecto pues del pacto obrero, pues siempre va a estar presente en la cuestión de la CNT. Hay que decir que hay algunos anarquistas que participan, por ejemplo, en sindicatos de la UGT. Quienes hayan leído o conocido la biografía de Urruti sabrán que él empezó en el movimiento obrero asturiano en un sindicato UGTista, donde había una minoría anarquista. Y por otra parte, en la CNT hay múltiples tendencias políticas lideradas por los anarquistas, que en momentos son amplios y en momentos muy cerrados, pero participan pues también comunistas, socialistas, etcétera. Bueno, por otra parte, pues hay grandes debates organizativos que atraviesan la Confederación. Están, digámoslo, un aspecto esencial que tiene que ver pues con la principal táctica de la CNT, que es la combinación de huelga y de acción en las calles. Y la huelga, pues, convocando la solidaridad de los otros obreros, una huelga que no acepta intermediación de los tribunales estatales y una huelga que pues emplea diferentes formas de acción directa. Y la acción en la calle, pues el mitin, la movilización, una forma, digámoslo, de ganar la opinión y visibilizar el conflicto. Sin embargo, en el periodo de la Segunda República, por un lado, pues se va a fortalecer la legislación social del Estado, pues por presión y por acuerdo político de los republicanos y los socialistas, y la cuestión de la no interferencia del Estado se vuelve más compleja. Y por otro lado, la táctica de algunos sectores anarquistas es volver las huelgas siempre huelgas salvajes, lo que en ocasiones apoyan muy entusiastamente los obreros y en ocasiones se oponen con fuerza. Y eso deriva pues hoy en inevitables pues choques con la fuerza pública, inevitables detenciones y pues la pregunta de cómo continuar pues el movimiento. Lo otro es el debate pues típico de todo el movimiento obrero, pero especialmente sensible en el anarquismo, de cómo organizar los sindicatos. Y en la CNT desde el 19 empiezan a hacer carrera y empiezan a generalizar en el año 31 los sindicatos de industria, que agrupan a todos los trabajadores de una misma rama industrial, sin distinción de oficios, ¿sí? Un sindicato de industria sería en nuestro país Sinaltrainal,
pues que no solo es del operario de una fábrica de alimentos, sino de corteros de caña y demás. Un sindicato de oficio pues solo sería pues de una profesión. Por ejemplo, hasta hace pocos años pues la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación pues era de los maestros de la educación pública. Hoy han planteado convertir a la FECODE pues en un sindicato de industria, en la Federación de Trabajadores de la Educación, y pues está el proyecto de expandirlo a la privada y el debate sobre las organizaciones pues de los trabajadores administrativos, bueno, ahí, etcétera. El tema es que muchas organizaciones anarquistas habían considerado que los sindicatos de industria, como pues una respuesta más o menos lógica de los obreros al proceso de desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, la concentración de las empresas y demás, podía generar en burocracia, podía degenerar pues en autoritarismo, y defendían pues las opciones de oficio. Hasta hoy la Federación Obrera Regional Argentina, pues que obviamente ya no es un sindicato, pero digámoslo, todavía tiene como una importancia en los medios anarquistas, plantea esa cuestión. O sea que en un cine debe haber el sindicato de acomodadores, el sindicato de taquilleros, el sindicato de distribuidores, el sindicato de proyectores, etcétera. Obviamente en la economía contemporánea es muy problemático, pero pues era un debate propio pues de la época. Y la otra cuestión es el localismo. O sea, la confederación es de nombre confederalista y su principio político pues es el federalismo de abajo hacia arriba. Y sin embargo, pues la cuestión del federalismo siempre es pues la tensión entre integración y autonomía local. En la CNT pues convivían con una bastante amplia autonomía local. Eso va a empezar a modificarse en el curso de la revolución y de la guerra por obvias razones. Pues bastante localismo, sí, bastante desapego a las directrices pues o a los acuerdos más generales, y cada quien hace como puede, que tenía sentido, pero también debilitaba la capacidad de acción unitaria de la organización. El caso más es ilustrativo pues es el de la Revolución de Asturias de 1934. Los socialistas y los republicanos digámoslo, de izquierda o de centro han salido del poder, llega la derecha, y la derecha le abre algunos puestos pues a los sectores más profascistas. Los socialistas y los comunistas organizan una serie de levantamientos que a nivel general no son apoyados por los anarquistas, que han visto muy, muy fuerte pues la represión que ejercieron cuando estaban en el poder pues los socialistas contra ellos. La única región que acepta vincularse al movimiento de Asturias pues es la CNT de esa región, y ahí digamos lo que junto con algunos núcleos de Cataluña que tienen un proceso especial porque intentan proclamar el Estado catalán, el único sitio donde el movimiento de Asturias realmente arraiga, y durante 15 días pues se vive como una experiencia de poder popular que luego será pues aplastada por las tropas africanas comandadas por el entonces ya célebre general Franco. Y la otra cuestión tiene que ver con las disputas que se tejen en la organización por el liderazgo. Villanueva, que es un tipo pues muy liberal, muy moderado, digámoslo, no se recomienda como modelo político, pero pues es un buen historiador. Más o menos caracteriza que existen 4 grandes tendencias. La más importante pues la faísta, la de los militantes de la FAI. Una segunda, digámoslo, también importante, que es la de los llamados moderados, que van a expresarse en el manifiesto de los 30, hablando de la necesaria independencia de la Confederación frente a otras organizaciones y la necesidad de fortalecer pues la vida orgánica, el poder orgánico de la Confederación. Un intento de síntesis que hacen algunos sectores, digámoslo, anarcosindicalistas, por mantener la autonomía de la federación pero conservarla pues en una estrategia pues anarquista, y un sector unitarista, sobre todo fuerte en Asturias, que busca la confluencia en una gran central sindical pues con la UGT. La hegemonía de la FAI, que hasta la Segunda República había sido una organización bastante débil y bastante dispersa, en el Congreso del 33 hacen un censo, encuentran que la organización portuguesa tiene 1000 militantes y 40 grupos,
y la organización española tiene 3.500 grupos. O sea, menos de 10 personas por cada grupo de afinidad, sin mayor unidad táctica o coherencia programática. La FAI empieza un replanteamiento, una organización interna, y pues entre eso pasa, entre otras cosas, por recuperar puestos de dirección en la Confederación. Chocan con los sectores que habían firmado el Manifiesto de los 30, muchos de los que habían estado, digámoslo, manteniendo la Confederación durante la dictadura de Primo de Rivera, pese a la represión, y unos sectores muy moderados, con un líder histórico del anarcosindicalismo español, Ángel Pestaña, deciden salir a crear un partido laborista de tendencia libertaria, que ellos ven es el partido sindicalista, que alcanza alguna representación en las Cortes, alcanza algunos grados de gobierno en la República y luego pues en la Guerra Civil edita un periódico y demás, pero es un sector minoritario. Un sector ya más importante son los llamados sindicatos de oposición, que logran desfederar como 50 organizaciones sindicales y constituyen en el 34 la Federación Sindical Libertaria, que de sindicatos expulsados pues por presión de la FAI, pues de la Confederación. Esos sindicatos, que son más o menos unas 60.000 personas, que es pues de alguna manera un número significativo, como un 20% o un 30% de los afiliados confederales, se reunifican en el Congreso del 36. Pero las tensiones entre sindicalistas, entre comillas, y faístas, pues van a seguir presentándose en la Confederación. Finalmente, otra pues característica interesante, pues es el de la AIT. Cuando surge en el 22, la mayoría de organizaciones firmantes de la segunda AIT, la AIT anarcosindicalista pues de Berlín, son organizaciones con cientos de miles de afiliados. Incluso en ese periodo del 22 hay organizaciones más numerosas que la CNT, o que han alcanzado mayores números. La Unión Sindical Italiana, Sindicalista Revolucionaria, se podría debatir si la propia Fora, etc. En el 36, en cambio, son grupos de propaganda, todavía conservan pues un carácter sindical, cierta implantación, pero son en su mayoría grupos de propaganda, y la única organización sindical de masas es pues la CNT. Y pues obviamente eso hace que la política internacional de la CNT tenga muchas más limitaciones que la que tienen pues otras organizaciones, ¿sí? Incluso eso pues hasta la historia contemporánea. Se ha hablado que una de las cosas que explican el resurgir de la UGT en España con tanta fuerza, después de que había estado mucho tiempo pues marginada del movimiento obrero, que sobre todo lideraban los comunistas pues en las comisiones obreras, se debe a la influencia pues de la socialdemocracia alemana, pues que era un partido con enorme presencia en el Estado, pues etcétera. En cambio la CNT de alguna manera tenía que remolcar pues a la AIT, que hasta hoy más que una organización sindical es una organización de grupos de propaganda anarcosindicalistas con un sindicato, que ya no, obviamente no es el sindicato de la década de los 30. Entonces, pues esa era un poco la cuestión en cuanto a la organización obrera. Por otro lado, este cartel es buenísimo, es el órgano, uno de los tantos periódicos de la Federación Anarquista Ibérica, pues Libertad, la FAI, adopta muy entusiasta pues los colores pues rojo y negro que los anarquistas españoles pues habían sintetizado pues a principios de los 30 en la idea de la confluencia del movimiento obrero y pues el anarquismo, y que pues luego de eso se volvió como la bandera en general del anarquismo pues organizado. En esta ilustración, que pues muestra un campesino que se asocia con el imaginario pues colectivista, pues la FAI intenta mostrar como su especificidad. Y ese es uno de los grandes debates alrededor de su historia. Bueno, tenemos que la Federación Anarquista Ibérica fue creada en el 27 a partir de la intención de unir grupos binacionales, pues de Portugal y de España, y de exiliados. La Federación Anarquista de Lengua Española, que es de exiliados españoles pues en Francia. Esa federación, digámoslo, siempre va a tener un enorme liderazgo, pues es de los españoles. Y más aún cuando empieza pues la dictadura salazarista, ese primer fascismo católico que se da pues en Portugal, los anarquistas pues son forzados a exiliarse y obviamente los efectivos de la Unión Anarquista de Portugal pues se ven reducidos en gran medida.
Y eso pues se exacerba más pues en medio de la revolución, cuando la FAI pues es una organización de masas y la organización portuguesa pues es una organización de exiliados. Bueno, está dentro de la FAI siempre un debate sobre qué es exactamente ella y cuál es su papel en el movimiento libertario. Algunos hablan de que la FAI es una agrupación cultural, da conferencias, difunde el neomalthusianismo y el control de natalidad, las ideas como de vanguardia, de la medicina naturista, el nudismo, etc. Otros hablan de una especie de organización espiritual, es como la organización doctrinaria que vela por la pureza del ideal, que mantiene viva la idea, que agita alrededor de los planteamientos clásicos del anarquismo decimonónico, y otro que es un partido político, una organización que incluso se plantea pues en el marco de la guerra y la Revolución Española la participación pues pública en elecciones. El tema es que la FAI no es una organización solamente culturalista, aunque ese componente es muy importante. Eso hace, por ejemplo, que en la FAI puedan haber algunos individualistas. Sí, en su gran mayoría la organización es rabiosamente colectivista, pero como tiene ese aspecto más culturalista, pues existen algunos individualistas críticos o contrarios a la organización, etc. Pero por otro lado está su influencia en la CNT, que le configura pues una realidad política y organizativa y la vuelve de alguna manera una organización que necesita ciertos niveles de estructuración, de coherencia programática, de coherencia táctica, sin nunca desarrollarlos del todo. Otra pregunta. Yo te quería preguntar qué, o sea, más o menos qué implica ser individualista en ese contexto del anarquismo de la FAI. O sea, cuál era, digamos, el contraste pues con los más o menos con los colectivistas. Pues, digamos, la división sigue siendo la clásica, digamos, el individualista siguiendo la concepción de Stirner, de Tucker, piensa que la libertad personal es un bien que hay que resguardar frente a la libertad, a los otros, ¿cierto? Y pues la concepción colectivista o societaria defiende pues que la libertad es una construcción social que se necesita de los otros. Ya en el contexto español particular, diría que los anarquistas individualistas son aquellos ajenos al movimiento, digamos, lo libertario de base obrera, especialmente alrededor de la CNT de esa época. ¿Sí? Quizás un ejemplo muy importante pues sea Soledad Gustavo y el marido, ¿cómo se llama? Bueno, los papás de Federica Montseny, que editan durante mucho tiempo el periódico pues El Luchador, la Revista Blanca, sectores más ajenos al medio del obrerismo y como a la idea de organización social y política. Pero pues de alguna manera estos individualistas son pragmáticos, están en una organización que se define en gran medida por la influencia que ejerce en una organización obrera que es la CNT. Entonces, sí es un tema. Bien. Y bueno, se plantea de entrada pues el problema del liderazgo. ¿Cómo deben ejercer el liderazgo social pues los anarquistas? Y entonces el debate entre lo que significa impulsar una organización y lo que significa pues imponer en una organización. Alrededor de la famosa sigla, que es poco anarcosindicalista, pero propia de la Revolución Española, de la CNT-FAI. Es poco anarcosindicalista porque pues CNT organización social, FAI organización política en una misma conexión, ¿sí? Eso sería una típica organización dualista. Además, planteando que es una única organización política la que puede estar en la CNT. Pero, pues, digámoslo, esa es una cuestión súper compleja. Por un lado está la estrategia de la trabazón, famosa estrategia que hace que compartan muchos espacios de militancia los sindicatos de la CNT y los militantes de las agrupaciones de la FAI. Se basa sobre todo en los comités propresos, empieza a haber en la República mucha represalia, tanto por pues digámoslo, el carácter represivo de la República, que no fue capaz de cambiar pues el ejército y la policía pues de la dictadura de Rivera ni de la monarquía, como por pues la tendencia de las élites políticas y económicas locales a criminalizar todos
los conflictos, y obviamente pues la estrategia de tensión, la llamada gimnasia revolucionaria, que pues tiene como efecto pues aumentar la represión, en el entendido de que supuestamente va a haber un péndulo, en la analogía de García Oliver, de represión, rebelión, y que un día va a llevar a la revolución. Lo que más contemporáneamente dirían los guevaristas es el ciclo represión, acción, represión, acción. Esa estrategia la trazan, basada en los comités de propresos, y que luego también se encuentran en los ateneos. Los ateneos son pues esos espacios pues culturales, y en la FAI pues empiezan a darles más vida que lo estrictamente sindical. Se encuentran como en esa cuestión. Por otro lado, el liderazgo orgánico. La FAI, sin proponérselo primero y luego proponiéndoselo conscientemente, busca ocupar los cargos de dirección de la confederación, el Comité Nacional, los comités confederales, las federaciones locales, los sindicatos de industria, los sindicatos locales, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un problema que va a atravesar la historia pues de la federación, que tiene que ver con la acusación, que ellos niegan, que sus detractores afirman, pues del exclusivismo sectario. Lo cierto es que pues la CNT es finalista, en términos de sus finalidades, dice que busca el comunismo libertario, pero siempre existen otras tendencias políticas, y una de las planteos de la FAI es que estas deben ser expulsadas. Expulsan a los sindicatos comunistas, a los nacionalistas, etc. Pero también entre los propios anarquistas, pues en la disputa con los treintistas, que lleva a la expulsión de múltiples sindicatos, y la cuestión está de todo el debate político entre las diferentes tendencias anarquistas con respecto pues a cómo dirigirse la confederación, que no siempre encontró en la FAI como un sector dispuesto pues como a la escucha y al diálogo. Eso como que nos plantea retos acerca de pensar pues la relación de las organizaciones políticas anarquistas con las organizaciones sociales. Lo otro es, pues en el curso de la guerra no hay una parte tan concreta, tocaría revisar, se llega a hablar de que la FAI tiene 100.000 afiliados. En el 33 vimos, no supera los 5.000, más o menos es como el Partido Comunista de la época. En el 36 tiene 30.000, más o menos como el Partido Comunista. Y ya en esa época pues alcanza los 100.000, más o menos como el Partido Comunista. Es como el Partido Comunista federalista y antiautoritario de los anarquistas. Pero sí tienen una diferencia, y es pues que la organización comunista, tanto por su autoritarismo como por su propia estructura orgánica, es mucho más eficaz que las agrupaciones pues de afinidad de los anarquistas, y es por eso que en el 37 la FAI se va a reorganizar con una estructura federal más clásica. Agrupaciones locales o sindicales y demás, de alguna manera copian no el modelo de células comunistas, sino el modelo de las secciones socialistas, y ahí intentarán mejorar su influencia. Este es el cartel de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, de su periódico, uno de sus carteles de propaganda. La federación surge en el año 32 y se mantiene cuasi autónoma hasta el 36, y luego se va a separar las Juventudes Libertarias de Cataluña. Uno de los grandes temas es que en gran medida la militancia anarquista se concentra pues en Cataluña y en Andalucía, en el noreste y en el sur. De la mitad de los afiliados más o menos de la CNT se concentran en esas dos regiones. Y se habla de un triángulo industrial entre Barcelona, pues que es la capital industrial de España y del Mediterráneo, Zaragoza y Sevilla, que pues es la principal ciudad de Andalucía. Esa implementación hace que Cataluña siempre tenga unas prerrogativas políticas que no tienen las otras regiones, especialmente cuando pues tras el alzamiento y el inicio de la guerra, pues los fascistas se apoderan de Andalucía, y pues toda esa región se pierde. Entonces se mantiene como esa cuestión semiautónoma de las Juventudes Libertarias catalanas.
La otra es un debate organizativo y estratégico entre la autonomía y la heteronomía frente a las organizaciones, pues pongo entre comillas, mayores. Al igual que pasa en las organizaciones socialistas y comunistas, pues los anarquistas se van el debate, ¿deben los jóvenes tener una organización separada? ¿Tiene eso sentido? Y además existen diferentes tendencias. En Madrid es fuerte la tendencia de que la organización sea autónoma, pero esté en alianza con las otras organizaciones. En Barcelona se le considera la agrupación de jóvenes de la FAI. Y en Asturias se llega a proponer que sean las Juventudes Obreras de la CNT. Esas tres concepciones son distintas, pero digamos lo comparten pues ese mismo terreno del movimiento libertario del que ya habíamos hablado. Y la misma discusión se da con respecto, por ejemplo, a las decisiones de las organizaciones mayores. Cuando la CNT y la FAI deciden participar primero en la Generalidad y luego pues en el gobierno de Largo Caballero, obviamente las juventudes libertarias no son consultadas. Y por ejemplo los sectores de las juventudes libertarias de Cataluña van a oponerse a esa decisión, no así la mayoría de la organización, la Federación Ibérica. Pero digámoslo, como que no asumen, como que es la pregunta de si deben o no asumir las decisiones, las orientaciones de las otras organizaciones. Realizan un congreso extraordinario en Valencia, cuando es la capital provisional de España, después de que Madrid, el gobierno de Madrid ha sido evacuado pues por el duro pues ataque armado que sufre la capital, y se registran más o menos 80.000 jóvenes libertarios. En su mayoría se concentran en las labores pues de enseñanza, y con todo el programa pues de enseñanza pública y laica que se está implementando en la República, de mantenimiento de los ateneos, que son como esa gran institución barrial que desarrollan pues los anarquistas, y de instrucción de las bases obreras pues de la Confederación y pues luego del Frente. Digámoslo, el analfabetismo en España se calcula más o menos en 40%, y pues en gran medida obviamente se concentra en los sectores proletarios que estarán muy encuadrados pues en la Confederación. Hay un debate estratégico en la organización entre si participar pues en la amplia llamada Alianza de la Juventud Antifascista, liderada por la Juventud Socialista Unida, que fusiona las juventudes del Partido Socialista y las juventudes comunistas, sobre todo liderado por los comunistas. Es una alianza pues de alguna manera construida alrededor del Frente Popular, y que pues tiene como divisa que lo principal es la lucha contra el fascismo, que no debe ahondarse las divisiones y demás. Mientras que en Cataluña se prefiere la táctica del acercamiento con la juventud comunista ibérica, las juventudes del POUM, y el llamado Frente de la Juventud Revolucionaria, que pues plantea, digamos, lo que el antifascismo se subordina a la cuestión de la revolución social, con los que los comunistas y los socialistas pues tienen importantes diferencias. Entre esas dos agrupaciones, de hecho la federación participa en ambas, pues se da el debate. Y de nuevo se da el proyecto de crear pues una internacional juvenil libertaria alrededor pues obviamente de la AIT. El tema, al igual que con el de la AIT, es que no hay organizaciones de masas o no están tan extendidas en la década de los 30, al menos en Europa, para construir una organización de este tipo, organizaciones de masas anarquistas o libertarias. Entonces, de nuevo, la debilidad como del movimiento anarquista internacional también condicionó, pues digámoslo, el relativo aislamiento pues del anarquismo español en ese periodo. Y ya nos encontramos pues con la organización de mujeres, este cartel de Mujeres Libres de la CNT, que es de los más famosos, no es ni el más bonito ni el más liberador en su mensaje. Vuestra familia la constituye de todos los luchadores de la libertad. Bueno, de todas maneras, pues mujeres, familia, cuidado y hogar. Pero pues digamos, lo muestra de alguna manera parte del imaginario que había sobre la mujer y que pues va a reflejarse en Mujeres Libres. Tenemos el surgimiento de la Federación Nacional Mujeres Libres en 1936, que probablemente sea todavía una organización de papel. Cuando sale la revista Mujeres Libres, ella dice ser portavoz de una federación nacional.
que no se ha reunido ni tiene estructura orgánica. O sea, como que quieren crear a partir de la revista la organización nacional, pero todavía no está muy desarrollada. Y es una organización con mucho liderazgo de Madrid, donde la CNT y los anarquistas tenían una presencia importante, pero minoritaria frente pues a los socialistas. Por un lado, pues está la cuestión de la llamada estrategia de captación y capacitación. ¿Qué busca Mujeres Libres? Que las mujeres, principalmente obreras, es un planteamiento pues de atraer a la mujer obrera, se acerquen a participar en las organizaciones, en la CNT, en el Ateneo, asuman responsabilidades pues en los comités que dirigen la industria, se acerquen. Y que para eso, para una plena participación, deben capacitarse. Obviamente las mujeres sufren más pues el analfabetismo, no han, por su condición subordinada pues a la dominación masculina, no han tenido esa experiencia de participación pública como la han tenido los hombres. Entonces, captación y capacitación. Y hablan de luchar contra la triple esclavitud. La de la ignorancia, que en Mujeres Libres se asocia mucho con la iglesia, y este papel que para la iglesia desempeña pues la mujer. Uno de los argumentos en contra de concederle al voto a la mujer en la Segunda República, en el bienio pues rojo, en el gobierno republicano socialista, era que los socialistas decían, eso más o menos pasó, pero pues no era razón para oponerse, pero bueno, que si se le daba el voto a la mujer, la derecha iba a aumentar en gran medida su porcentaje de votos, porque la iglesia tenía una presencia brutal pues en la vida pues doméstica de la mujer. Era una caricatura, digámoslo, para no tomar una decisión que era absolutamente justa, pues la de darle derechos políticos a la mujer, pero pues mostraba de alguna manera la influencia que todavía tenía pues esa domesticidad católica sobre la mujer. La otra era la de ser mujer, pues ya era empezar a desarrollar la cuestión de la opresión pues con base en el sexo y el género, y la otra, y de nuevo el carácter clasista de esa apuesta, de ser obrera, ¿sí? Que pues era la cuestión de vivir explotada y demás. Y esa estrategia pues tenía muchas posibilidades, o sea, Mujeres Libres logra efectivamente generar un movimiento de participación femenina en la retaguardia. Muchas mujeres asumen puestos de responsabilidad local, empieza un proceso de alfabetización muy amplio, empiezan a plantearse temas que tienen que ver pues con los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera, que son fundamentales y que, si bien existían en el anarquismo español, no habían tenido tal relevancia, pero también tiene grandes limitaciones. Y es que, y lo veremos en la sesión específica, la imagen de la miliciana combatiendo fuertemente, que tanto nos gusta de libertarias, por ejemplo, pues es una imagen de propaganda para el extranjero. Cuando Simone Weil llega a España y quiere combatir en una barricada, no la dejan y la ponen a pelar papas. Y de alguna manera, parte de la dirigencia anarquista, incluidas mujeres de la importancia de Federica Montseny, tiene una visión bastante similar. No solo que deben quedarse en retaguardia, sino que pues deben quedarse todavía en labores muy domésticas. Obviamente el esfuerzo de guerra las obliga a salir a la economía, porque muchos puestos han sido dejados vacantes pues por los hombres, pero todavía es una visión muy limitada de la participación femenina. En el Congreso de 1937, más o menos hablan de que tienen 20.000 mujeres libres. Muchas de ellas a su vez participan, lo hemos dicho, en los Ateneos o en las Juventudes Libertarias, que son como el sector más abierto a esos planteamientos feministas, que además comparte con Mujeres Libres, que es como la que no cuadra en el bloque más fuerte de organizaciones, pues que son la CNT y la FAI. Y bueno, está la cuestión, la decisión que deciden tener de independencia orgánica. De nuevo pues debate sobre si ser la sección de mujeres de CNT o de la FAI o de la Federación Ibérica de Juventudes, y deciden pues mantenerse aparte. Y bueno, y la marginación de las mujeres de los puestos de decisión, aún con Montseny en el puesto de sanidad, y aún con su presencia
bastante excepcional por lo demás en los puestos de dirección. No hay ninguna mujer en el comité confederal, no hay ninguna mujer en los grandes comités regionales, etcétera. Entonces, pues, eso se mantiene. Y bueno, ese es como el organigrama como de organizaciones, como del anarquismo español. Obviamente, la idea es profundizar mucho más todos estos aspectos. Queda, digámoslo, excluida buena parte de la historia previa a la Segunda República, pues que deberemos explicar en el curso del seminario, pero era como para mostrar algunos de esas organizaciones, algunos de esos proyectos pues que confluyeron en el llamado movimiento libertario español, en ese pueblo anarquista que pues digámoslo fue el que construyó pues la revolución social, que pues abordaremos en profundidad en la siguiente sesión. Entonces, pues esa sería, no sé si tienen ya pues intervenciones, preguntas, críticas, comentarios sobre esta pues pequeña presentación.